Vamos entonces con la plática de hoy. El título, El sufrimiento de un hombre justo. Repito, el sufrimiento de un hombre justo. Con este título vamos a desarrollar, vamos a aprender lecciones de fe. Vamos a revisar las experiencias de vida de Job para entender que siendo un hombre recto, siendo un hombre intachable, siendo un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, tuvo una vida de sufrimiento. Pero a través de esa vida de sufrimiento, Dios quiere enseñarnos a nosotros, al igual que lo hizo con Job, lecciones espirituales. El propósito por el cual Dios permitió el sufrimiento en la vida de un hombre justo, recto, intachable, temeroso de Dios y apartado del mal, llevaba un propósito, tenía un propósito claro. Dios lo tenía en mente, el desarrollo de un carácter interno, el desarrollo de esas virtudes internas que vienen siendo la belleza del carácter del ser humano. Bien, ¿qué lecciones vamos a aprender? Bueno, muchas. Por lo tanto, quiero que mental y físicamente nos preparemos para tener experiencias de fe a la par de la vida de Job. Estas experiencias de fe nos enseñarán no qué es el sufrimiento, no vamos a entender una definición del sufrimiento, sino que en la vida sufrida de Job vamos a entender la manera en que Dios quiere que soportemos el sufrimiento, la manera, la forma que Dios diseñó para que cuando el sufrimiento llegue a nuestras vidas sepamos cómo convivir con él. El libro de Job, escrito en la Biblia, es una obra maestra, es una obra de sabiduría, pero su verdadera grandeza, su verdadera riqueza está en la discusión de las luchas de cada persona en su diario vivir. La grandeza, repito, del libro de Job está en esa lucha del diario vivir que cada persona lleva a cabo, en esa confrontación. Y allí, al igual que Job, usted y yo también nos preguntamos, ¿por qué sufre la gente buena? ¿Se han puesto a pensar? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito por el cual personas buenas están en sufrimiento? También podemos preguntarnos, ¿cómo se enfrenta uno con el dolor? ¿Cómo tenemos que enfrentarnos con el dolor y la pérdida de bienes materiales, si fuera el caso? Y algo más que en la mente del ser humano llega es la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando las personas buenas sufren? ¿Se ha escondido? ¿Está detrás de la pared? ¿Dónde está Dios cuando las personas buenas sufren? ¿Es Dios un Dios solo de personas ricas económicamente? ¿Es un Dios solo de las personas de éxito material? ¿Es un Dios solo para las personas que gozan de buena salud? ¿O al contrario, es Él también el Dios de los pobres? ¿Es Él también el Dios de los débiles? ¿Será Él el mismo Dios de los enfermos por los que estamos pidiendo oración? ¿Será Él el Dios también de aquellos que están en agonía en este momento en los diferentes hospitales, en los sanatorios? Job también se confrontó a estas preguntas y lo hizo con honestidad sobre estos asuntos. Entonces, vamos a tener de punto de referencia la vida de Job
una vida de sufrimiento, para poder entender, para tener una macrovisión del panorama completo. Como seres humanos no podemos imaginar lo que ha tenido que pasar en la vida de Job. Se los describo. Perdió sus posesiones materiales. Las perdió de la noche a la mañana. Tenía 10 hijos. Los 10 hijos se murieron en un mismo día. Piensa en el dolor y sufrimiento. Tenía bienes, grandes cantidades de ovejas, asnos, bueyes, y todos también fueron una pérdida en su vida. Y para ajustar la situación crítica, su salud comenzó a deteriorarse. Vean esa gama de problemas y sufrimientos. Esta entonces es una experiencia que puede romper el corazón de los más duros que puedan existir. Vamos entonces a advertir la sabiduría que se obtiene dentro de las pruebas y tribulaciones. Cuando Job estaba en medio de esta turbulencia de pérdidas, de este sufrimiento, estamos totalmente seguros de que no podía entender nada de lo que estaba pasando. No entendía nada. Para él no había ningún propósito por el cual estaba sufriendo. Pero desde el punto de vista del plan de Dios hacia Job, como lo tiene para nosotros, al final todo debió de aclararse para él. Por favor, acompáñenme. En el libro de Job, abramos nuestras Biblias allí. Libro de Job, capítulo 1, versículo 1 al 3. Job 1 al 3. Estamos ahí en Job capítulo 1, versículo 1 al 3. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto. Vean los calificativos, vean cómo se describe a Job. Lo repito, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto. Vean la característica. Recto. Segunda característica. Tercera, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué concepto de este hombre? 4 características importantes. ¿Hacia dónde tenemos nosotros que ubicar también nuestra mente? ¿Hacia dónde tenemos que inclinar nosotros que llevar a cabo o adquirir una reputación como esta? Hombre perfecto, en otras Biblias dice intachable. La traducción, intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Vean ahí la descripción de Job. Un hombre justo, un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Suficientes características para definirlo. Pasémonos al versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante del Eterno los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y quiero que presten atención bien en los versículos que vamos a leer, 7 en adelante. Y vean ahí, versículo 7. Y dijo el Eterno a Satanás. Vean, el diálogo lo inició Dios. ¿Sí? Y dijo el Eterno a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Vean quién dice eso. ¿Quién está pronunciando esos adverbios calificativos? Dios.
dice que Job era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 9. Respondió Satanás a Dios, o al Eterno, y dijo, vean esto, esa pregunta de Satanás, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Explíquenlo entre líneas. Traten de darle una explicación a esa respuesta de Satanás. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Le está diciendo Satanás a Dios. ¿Qué le está diciendo entre líneas? ¿Acaso su fe es vana? ¿Qué lee usted entre líneas? Trate de explicárselo. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso su fidelidad es de balde? ¿Acaso no tiene un plan Job? ¿No está definido dentro de la iglesia? ¿No ha sometido su vida a obedecer tus mandamientos? ¿Qué lee usted en esa respuesta? Bien, versículo 10. Sigue hablando Satanás, ¿sí? Versículo 10. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre toda la tierra. ¿Quién argumenta esto? Satanás. Vean, ¿no has cercado alrededor de él su casa y todo lo que tiene? Extraigamos la lección para nosotros, al igual que Job. Satanás también le puede decir a Dios, colocando usted su nombre ahí, ¿no le ha acercado a él y a su casa y a todo lo que tiene? Hermanos, ¿no es abundante la protección de Dios para nosotros? ¿Cuántas bendiciones tenemos de parte de Dios? ¿Quién de ustedes se siente desamparado? ¿Quién de ustedes se siente desprotegido por el amor y poder de Dios? Yo creo que no hay ninguno. Nosotros también estamos cercados por el poder divino de Dios. Su y mi trabajo Dios lo bendice. Es lo que dice Satanás. Y vean que en este diálogo, Satanás ahora enfoca en la vida de Job, al igual que enfoca en nuestra propia vida. Cuando nos ve protegidos por Dios, Satanás quiere atacarnos. Satanás va a tratar de destruir la paz, la esperanza, el gozo, la unidad, la armonía que hay entre nosotros. Es ese el objetivo. Cuando Dios habla de Job como un hombre temeroso, recto, apartado del mal, inmediatamente Satanás prepara su artillería espiritual. Y dice, si me permites, voy a tocar sus bienes y verás que quitándole sus bienes, Job te puede maldecir. Fíjense lo que pensó Satanás, pero estaba totalmente equivocado, porque ustedes saben la historia. Dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso teme usted de balde a Dios? Vamos a celebrar sus fiestas, vamos a celebrar trompetas, vamos a celebrar expiación. ¿Acaso tememos de balde a Dios? Vamos a estar en la fiesta de tabernáculos, es la fiesta de Dios. Dice que Él selecciona el lugar para que le celebremos su fiesta santa. Es la fiesta de Dios. Me escribió una persona, deseo estar con ustedes para la fiesta, pero pregunto, ¿celebran la Navidad? ¿Me puso en el correo? Previo a venir, no sé si vean, y le expliqué. Tenemos 20 doctrinas fundamentales, entre ellas las fiestas santas enumeradas. Levítico 23. Esperamos respuesta a ver qué es. ¿Acaso tememos en balde a Dios? Si Dios por nosotros o con nosotros, ¿quién en contra de nosotros, hermanos? Vean esa realidad.
Dios tiene un valle protector, un vallado, nos protege con su Santo Espíritu en todo momento. ¿De cuántos peligros nos libra Él? Nos desvía de la ruta incorrecta. ¿Sí? Bien. Entonces, al leer esto, respondió Satanás: ¿acaso teme Job al Eterno? Lección número 1. Satanás no pudo ver el cuadro completo. Satanás no entendía el plan que Dios tenía para la vida de Job, como no lo entiende en la vida individual. El propósito que Dios perseguía era desarrollar el carácter santo, justo y perfecto en Job. Es el mismo que persiguen ustedes. En ese momento, Job se convirtió en el objetivo de Satanás. Cuando Dios le señaló a Job por sus virtudes, recto, justo, temeroso de Dios y apartado de mal. Cuando Satanás escucha esas virtudes, dijo: este hombre en mis manos puede maldecir a Dios. Y sigue el contexto. Satanás no pudo ver eso. Job se convierte en el objetivo de ataque de Satanás cuando Dios le menciona estas características: honestidad, integridad, devoción a Dios y el rechazo al mal. Los leímos. Muy bien. Satanás dijo: si yo enfoco en las riquezas, en las cosas materiales, Job es capaz de maldecir a Dios. Pero Satanás estaba equivocado. Satanás se enfocó en lo externo. Satanás puede dañar nuestras cosas materiales, pero no dañar nuestra conducta interna. No dañar ni debilitar nuestra fe. Creía que a Job le definían sus bienes materiales. Si hubiera sido capaz Satanás de ver el plan completo de Dios, habría visto a un hombre que estaba decidido a ser fiel a Dios en las buenas y en las malas, con salud y sin salud, con bienes materiales o sin ellos. Job era un hombre determinado, que estaba decidido a mantener una relación fiel a Dios, no importando las circunstancias que hubieran alrededor. Nada destruiría el amor y la fidelidad de Job. Versículo 10 del mismo capítulo allí. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano. ¿Quién está hablando? No pierdan el contexto. Está hablando Satanás. Ahora dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Otra versión dice: en tu misma cara. Versículo 12. Dijo el Eterno a Satanás. Ahora viene la respuesta. He aquí, todo lo que tiene está en tus manos. Viene la autorización de Dios para que Satanás ponga a prueba a Job. Vea el propósito y entendamos nuestras propias pruebas. Dios las permite para que crezcamos en carácter. Dijo el Eterno a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante del Eterno. No pongas tu mano delante de él. No vayas a destruirlo. Muy bien. ¿Qué atacó Satanás? Bueno, lo que tenía que hacer. Versículo 14. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Comienza el dolor y a golpear Satanás. Aún estaba hablando cuando vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y las consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Segunda mala noticia. Leamos la tercera. Todavía estaba hablando
Y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos, se los llevaron, mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Vean lo que Satanás está haciendo. 4ª mala noticia. Entre tanto hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. ¡Cuánta calamidad! Enumeren. Sus bienes, todos están perdidos. Sus hijos, todos están muertos. Piensen, padres de familia, qué representa el dolor y sufrimiento por la muerte de un hijo. Ese hijo amado, ese hijo al cual le entregamos todo nuestro esfuerzo y que muera en un momento dado. Aquí tenemos a Job experimentando ese dolor y sufrimiento, pero no de 1, de 10. De 10 hijos que han salido de las entrañas de esa mujer dedicada. 10 hijos en un día. Perdió todo lo que tenía. ¿Acaso no conmueve esa situación? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué sufre la gente buena? ¿Se dan cuenta las preguntas? ¿Por qué estoy con esta enfermedad? ¿Por qué tengo este dolor? ¿Por qué se me ha diagnosticado esta enfermedad? ¿No es esa la reacción del ser humano? Dios le permitió a Satanás atacar a Job. Perdió sus bienes, perdió todo y lo más preciado, sus 10 hijos. Satanás no entendía el propósito por el cual Dios estaba permitiendo esa prueba. Al igual que nosotros, en el momento del sufrimiento, no entendemos el propósito que Dios quiere lograr en ello. Vemos a Satanás, él enfoca en las bendiciones de Job, que Job recibió de parte de él, y dijo Satanás: si las bendiciones externas de Job son retiradas, el interior, la conducta, la actitud de Job va a cambiar. Pero Satanás estaba equivocado. Satanás estaba equivocado, al igual que está equivocado cuando usted y yo tenemos una prueba y Satanás quiere destruirnos ahí. Está equivocado. Porque más poderoso es Dios que Satanás. Más poderoso es Dios que Satanás. Pero vean la situación, complicadísima para Job. Pero sigamos leyendo ahora. Pasemos al capítulo 2. Vean que perdió todo. ¿Cuántas ovejas tenía? 7,000. ¿Se acuerdan? 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 bueyes, asnas. ¿Cuánto tenía? ¿Cuántos trabajadores tenía a su disposición? Y también murieron sus mejores trabajadores. Ahora vean, Satanás falló. No tenía el panorama completo. Ahora vean lo que complementa. Job capítulo 2, versículos. Vamos a leer el 2 y 3. Y bueno, el primero para entenderlo bien. Aconteció que otro día vinieron todos los hijos de Dios para presentarse delante del Eterno, y Satanás vino también entre ellos. Ya había pasado la prueba de Job, ya había perdido todos sus bienes, había perdido a sus hijos. Estamos en el capítulo 2, y dice ahora, presentándose delante de ellos, y dijo el Eterno a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Eterno y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella, de llevar la violencia, el odio, el rencor, de destruir matrimonios, de poner en contienda al vecino con el vecino, al hermano con el hermano, etcétera, etcétera. ¿De dónde viene Satanás? De hacer su obra destructiva. Versículo 3. Y el Eterno dijo a Satanás:
¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Repite, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía, ¿por qué dice todavía? Ya habían muerto sus 7,000 ovejas, ya había perdido sus 3,000 camellos, ya había perdido 500 yuntas de bueyes, ya había perdido 500 bueyes, 10 hijos, y dice ahora el versículo 3, y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad. Hermanos, qué cosa más irónica. Había perdido todo y aún mantiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Está hablando el Eterno a Satanás. Vean ahora el versículo 4. Respondió Satanás, dijo al Eterno, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Miren, es lamentable ver las noticias que un joven, por quitarle su bicicleta, lo mataron. Piel por piel, ¿sí? Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Era una bicicleta su vida, era su todo. Un joven de 17 años. ¿Cómo no dio la bicicleta y aún estuviera vivo? Pero vean, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Tenemos que pedirle a Dios la protección, ser sensatos en esta sociedad. ¿Verdad? Una sociedad cruel y violenta. Quizá por un reloj o un celular nos puedan quitar la vida. Sensatez, prudencia, mejor entregarlo. No es el mundo de Dios, este es el mundo de Satanás. Entendamos eso. Es el mundo, la sociedad de Satanás. Esos son los valores de Satanás con los que vive la sociedad. Piel por piel, todo lo que el hombre dará por su vida. Ahora dice, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. ¿Qué está pidiendo ahora Satanás? Ya le quité sus bienes materiales. Ahora dice, déjame afectar su salud. ¿Sí se entiende? Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso, su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Fue una petición y dice el Eterno, versículo 6, y el Eterno dijo a Satanás, he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia del Eterno e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de cenizas. Muy bien, pero vean ahora qué sucede. Había perdido todos sus bienes. Había perdido a sus 10 hijos. Job necesitaba el consuelo de una esposa amable, de una esposa cariñosa, comprensiva. Él quería la ayuda idónea, pero vean qué encontró. Versículo 9. Entonces le dijo su mujer, Job depresivo, ¿sí? Le dice su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¿No le suena como un regaño de parte de la mujer hacia Job? ¿Aún mantienes tu integridad? Y vean el consejo que le da. Maldice a Dios y muérete. ¿Qué consejo? ¿Qué esposa? ¿Qué crisis está viviendo? Vean, saquemos la sabiduría, el consejo, las lecciones para nosotros. Ella va a regañar a Job. Y aún así mantienes tu integridad. Quizá a usted le han dicho, y aún así estás en esa iglesia. Vas los sábados y mira que estamos aquí apenas con el presupuesto que ya no hay para sal. Pero vos no querés trabajar en sábado. Parece que sos Aragán. Si la situación económica está crítica, no hay tiempo para descansar. Que descansen los que tienen llenas sus refrigeradoras.
Dice allí ella, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Segunda lección. Al igual que Satanás estaba equivocado, no miraba el panorama completo, ni la mujer de Job miraba el panorama completo. Ni la mujer de Job entendía por qué Dios permite el sufrimiento. No entendía ella. Job se rascaba con un tiesto el cuerpo. Piensen ahora. Cuando sanó Job, ¿cómo le pudo haber quedado el rostro y el cuerpo? Lleno de cicatrices. Unas manos llenas de cicatrices, brazos, porque él se rascaba. Y no hubo dermatólogo para él en ese entonces. Bien, la mujer de Job no supo ver el cuadro completo. No supo ver el cuadro completo. ¿Aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. El consejo es, ¿todavía eres íntegro, fiel, obediente a Dios? Maldícelo y vas a ver que tu sufrimiento pasa. ¿Acaso no sí se nos ha dicho algunas veces? Ustedes están en la situación que están porque no trabajan en sábado. La situación estuviera mejor si ustedes comieran alimentos inmundos. Por ejemplo, ¿ya? ¿Aún conservas tu integridad? La mujer de Job no pudo entender esas acciones. Al confrontarlo, lo que ella quería era decirle, ¿aún mantienes tu integridad? Deja los caminos de Dios, abandona esos caminos, ¿sí? Y vas a ver que tu sufrimiento pasa, desaparece. ¿Acaso no a eso nos induce Satanás? ¿Quiénes de ustedes han perdido a sus familiares por estar en la iglesia? ¿Cuánta crítica sobre ustedes por guardar el sábado, las fiestas santas, por diezmar, por ofrendar? ¿Acaso no hay censura? Ahí tienen ustedes a la típica mujer de Job en su propia experiencia. Igual que Satanás, la mujer de Job tampoco supo ver el cuadro completo. No miraban el fin último que Dios tenía en mente. Ella pensaba que si Job maldecía a Dios, también desaparecería el sufrimiento. Pero Job estaba decidido, aferrado a Dios, a aceptar lo malo y aceptar lo bueno de la vida. De la misma manera en que había aceptado lo bueno, aceptaba los momentos malos. Él no maldeciría a Dios en ningún momento. Vemos que la mujer también falló. Veamos en la historia. Hay 3 amigos de Job que llegan a aconsejarlo. Tampoco los amigos de Job supieron ver el cuadro completo que Dios tenía. Piensen, como amigos. ¿Cómo reaccionaría usted de ir a visitar a su amigo que antes había tenido éxito, mucho dinero, a quien usted admiraba grandemente y hoy lo ve sentado sobre cenizas, rascándose con un tiesto todo el cuerpo? Si su amistad es verdadera como estos amigos de Job, ustedes iban a sufrir también. Veamos qué pasó con ellos. Versículo 11 ahí mismo, 11 al 13. 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno a su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Vean el objetivo. Los cuales alzaron los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 se esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Vean esa amistad. Pasar 7 días y 7 noches sin decir una sola palabra representa el dolor que ellos sentían. Muy bien, pero ¿qué más tenían ellos de bueno o malo? Elifaz, Bildad, Zofar y más adelante agregamos a Eliú.
actuaban como hombres superiores a Job. Cuando vieron a su amigo derrotado, pensaron, nosotros somos mejores que Job. Llevaban esto en mente. Ellos creían tener las respuestas. Comenzaron a instruir a Job y dijeron, no es posible. Como reaccionan muchos seres humanos, no es posible que una persona recta, justa y temerosa de Dios esté sufriendo. Algo está haciendo mal. Eso es lo que conduce. Algo tiene entre manos. En algo está fallando. Al final, sus consejos no ayudaron a Job. Lo empeoraron. Tampoco. Al igual que Satanás, la mujer de Job, los amigos de Job, no miraban el cuadro completo. No entendían el propósito que Dios perseguía al permitir el sufrimiento en la vida de Job. Ya llevamos 3 áreas revisadas. A Satanás, fallando. La esposa de Job tampoco miraba el propósito en la prueba. Los amigos de Job tampoco entendían el porqué del sufrimiento. Veamos ahora si lo entendía Job. Job, que estaba sufriendo ese gran tormento, tampoco pudo ver el propósito que Dios tenía en su vida. Es irónico que Job, en muchos aspectos, estaba igual de ciego que Satanás, que sus amigos, que su mujer. ¿Sí? Él estaba ciego, no entendía. Job solo quería respuesta a esta pregunta. ¿Por qué yo? ¿No es la misma pregunta que usted se hace? ¿No es la misma pregunta que yo me hago cuando estoy en el dolor y sufrimiento? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿En qué estoy desagradando a Dios? Job creía que la gente buena no sufría, que a la gente buena no le pasan cosas malas. Y en su caso, le pasaron cosas malas, pero muy malas en su vida, en su casa, en su trabajo, en su familia, con sus amigos, con sus posesiones y para cerrar, con su salud. Vean el abanico de problemas en la vida de Job. El sufrimiento de Job cubrió toda la gama de sufrimientos, fue devastador y aún Job se mantenía en integridad, en obediencia y sumisión a Dios. Lo que a Job le atormentaba también y le parecía que era lo peor de todo, era que él estaba sufriendo inmerecidamente. Dijo Job, yo estoy sufriendo inmerecida. Yo no merezco este sufrimiento. Yo soy justo, yo soy recto, yo soy temeroso de Dios, yo estoy apartado del mal. ¿Y por qué estoy sufriendo? Acuérdense que el pecado de él era ¿qué? Su autojusticia. Allí llegó. Entonces vemos que Job tampoco pudo comprender el propósito de Dios por estar viviendo ese dolor y sufrimiento. Bien, repaso entonces, Satanás falló, no pudo advertir el propósito de Dios en la prueba, su esposa falló, sus amigos falló, propio Job falló, 4 elementos. Pero ahora viene la buena noticia, Dios sí sabía el porqué del sufrimiento de Job, como sabe el porqué de nuestro sufrimiento. Dios sí supo, Dios sí miró, tenía una macrovisión. Dios sí entendía por qué había permitido el sufrimiento de Job. Leamos una vez más el versículo 3 del capítulo 2 de Job. Y dijo el Eterno a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene
su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Vean ahora a Dios viendo con sus ojos poderosos, con su característica de omnipotente, con su característica de omnisciente, omnisapiente. Él sí ve el propósito por el cual estamos pasando pruebas y tribulaciones. Dios sí supo ver el cuadro completo. Él vio, él advirtió que Job era más grande en su interior que en su exterior. Dios sabía que Job se iba a mantener fiel aunque perdiera sus bienes materiales hasta sus hijos, pero seguiría siendo fiel a Dios. Dios entendía, al igual que ve en nosotros el potencial de un bello interior, de un dócil interior, actitudes correctas de obediencia, fidelidad, entrega a los caminos de Dios. Eso es lo que Dios ve en usted. Y no importan las cosas externas. Job era honesto. Job era honesto por dentro, en sus pensamientos, en sus actitudes y por fuera. Job era intachable por dentro y también en sus conductas externas. Job era irreprensible en sus pensamientos y actitudes y en sus conductas externas. Y así podemos seguir definiéndolo. Era íntegro. Tenía una conducta intachable en contraste con la sociedad. Fue capaz de mantenerse fiel a Dios sin importar lo que le sucediera. Es lección para nosotros. Debemos de tomar esa lección de Job. Debemos nosotros de ser capaces de mantenernos fieles a los mandamientos de Dios sin importar lo que pase. Job perdió su mundo. Usted puede perder su mundo también social. Job perdió posesiones. Usted también puede perder posesiones por seguir los caminos de Dios. Sufrió lo peor, la muerte de sus hijos, la tortura de su enemigo Satanás. Habían dudas en la esposa, habían dudas en los amigos que llegaron a aconsejarle. Pero en su interior, Job decidió ser fiel a Dios en la abundancia y en la escasez. El apóstol Pablo dice: he estado acostumbrado o estoy acostumbrado a tener como a no tener, ¿sí? A llenarme o a saciarme como padecer hambre. Los extremos de la vida. Pero él terminó diciendo: bueno, ni la vida, ni la muerte, ni la angustia, ni el dolor me podrá separar del amor de Cristo. Eso es fidelidad. Job dijo: desnudo vine y desnudo iré a la tumba. ¿A quién estaba colocando él? La fidelidad de Dios. Y esa es la lección que nosotros debemos tener. En la Biblia usted sabe que se admira a las personas por su interior y no por las cosas externas, no por sus posesiones. Dios nos tiene aquí porque ve en nosotros fidelidad, obediencia, ¿sí? Somos moldeables, se puede trabajar con nosotros, recibimos la corrección con gusto, la disciplina con placer. Eso es lo que Dios ve. No importa que no tengamos posesiones o bienes materiales. Cuando Dios le ordenó a Samuel que fuera a ungir un nuevo rey, ¿qué fue lo que dijo? No mires a su parecer, ni a lo alto, ni a lo bonito, porque el Eterno no mira lo que mira el hombre. El Eterno ve lo interior, el corazón, las actitudes. Enfoquen por el momento, piensen allí. ¿Qué veían los demás, los vecinos de Job? ¿Qué veían ellos?
Solo veían las bendiciones de Job, las bendiciones materiales. Pero Dios iba mucho más allá. Dios veía la belleza interna del carácter de Job. Los demás, los vecinos, los amigos de Job veían el amor que Job le tenía a su familia. Así como usted ama a su familia, sus hijos y toda la demás familia. Dios veía el amor que Job le tenía a él. ¿Qué veía la gente en Job? Veían la fortuna de Job. Dios veía su fe, su amor, su entrega, su fidelidad. Entonces vemos que el lente de Dios es mucho mayor. Él ve el cuadro completo, el panorama general. Dios veía a Job más claramente de lo que el propio Job se veía a sí mismo. Dios le conocía mejor como Dios conoce sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos. La capacidad de Job de hacer el bien era más grande de lo que los demás esperaban. La capacidad de Job de hacer el bien, de esperar, la paciencia que manifestaba era más fuerte de lo que los demás se imaginaban. Un hombre de paciencia, sufrió todo, pero aún así se mantuvo en su integridad. La capacidad interior de Job entonces fue mayor que la exterior. Vean a dónde llegó. Job 42:8. Ya al final de la historia. Job 42:8. Respondió Job, leo el versículo 1. Job 42:1. Respondió Job al Eterno y dijo: yo conozco que todo lo puedes. ¿Cómo lo conoció? ¿Cómo pudo expresar Job ahora en el capítulo 42 esto? Yo conozco que todo lo puedes. Cuando perdió 7,000 ovejas, perdió 3,000 camellos, perdió 500 yuntas de bueyes, perdió 500 bueyes, perdió criados, perdió a sus 10 hijos. Y ahora Job dice: yo conozco, a través de esas experiencias duras, a través del dolor y el sufrimiento, yo conozco que todo lo puedes. Todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se escape de ti. A eso le tenemos que poner atención. ¿Quién es el que oscurece el consejo? Sin entendimiento. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Cómo se consideraba Job? Un hombre recto, autojusto, impecable, intachable. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas de mí mismo, ¿sí? De mi conducta, para mí, que yo no comprendía. Versículo 4, Job dice ahora: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Después de pasar todas esas pruebas, Job aún tiene el deseo de aprender de Dios, de aprender de los caminos. Pero recuerden aquel sufrimiento. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y me enseñarás. De oídas te había oído. Ahora sí Job reconoce: yo tenía otro criterio de Dios. Yo creía que Dios no permitía el sufrimiento de personas buenas. No permitía la catástrofe. De oídas te había oído. Mas ahora, después de pasar todas esas pruebas, después de superar todos los sufrimientos, mas ahora mis ojos espirituales, he aprendido la lección, mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, reconozco mi error. Reconozco que no había enfocado bien, no entendía el propósito del sufrimiento en mi vida.
Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Una confesión de corazón a corazón delante de Dios, ¿sí? Quizá lo hizo llorando de satisfacción, de realizaciones. De oídas te había oído. ¿Qué podemos comentar aquí? ¿Qué podemos argumentar? Ahora, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job está diciendo, Dios es más grande que mi sufrimiento. Dios es superior a mi entendimiento. No puedo yo explicar ese gran poder y amor de Dios para mí. De oídas te había oído. Por lo tanto, hermanos, cuando el sufrimiento llegue a nosotros, no debemos cuestionar el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien. Su propósito se cumplirá. ¿Sí? El propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros se cumplirá de acuerdo al plan que Él tiene para usted. Por lo tanto, habrán ocasiones en que no sabremos por qué estamos pasando ciertas pruebas. Pero Dios sí sabe el por qué. Lo mejor que podemos hacer es intentar ser más grandes en lo interior que en lo exterior. Lo mejor que podemos hacer es confiar en Dios, porque Dios sí tiene el control de nuestras vidas. Él ve el panorama completo. Una vez que usted enfoque así, va a descansar en los brazos de Jesucristo. Vamos a confiar en la manera en que Él está guiando nuestra vida, aunque a veces haya sufrimiento. La vida de Job entonces es un mensaje profundo. Veamos ahora como campanadas sonar los consejos de Job para nosotros, con esa experiencia que pasó, con la sabiduría que adquirió a través del sufrimiento. Job dice ahora para nosotros, ser más grande en el interior, o sea, en nuestro carácter, significa que nuestro carácter es más grande que nuestra reputación. Eso es. Para Dios nuestro carácter es más grande, es más importante que nuestra reputación. Escuchen ustedes tal vez a Job cuando leímos allí Job 1. Y él puede decir ahora, mi reputación era esta. Yo antes era un hombre de éxito, grande, hombre justo, hombre recto, hombre honesto, hombre apartado del mal. Está hablando Job de su reputación, con grandes riquezas. Tenía 7,000 ovejas, tuve 3,000 camellos. Está hablando Job. Tuve 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. Mi riqueza era grande en la tierra. Tuve muchos criados bajo mi poder. ¿Sí? Y la gente me envidiaba. ¿Pudo haber sido la reputación de Job? Claro que sí. La gente me envidiaba. Pero el consejo hoy es, mi corazón estaba definido en ser fiel a Dios. Ese es el consejo de Job para nosotros. Mi corazón, mis actitudes estaban definidas en ser fiel a Dios. Job nos aconseja hoy, nuestra reputación no es más importante que el carácter que Dios quiere desarrollar en nosotros. Job dice, lo que yo puse en mi corazón, lo que yo me propuse en el aspecto físico, mi vida, mi energía, mi trabajo, eso lo usé para desarrollar las virtudes de amor, gozo, fe, paciencia, gratitud, y ese es el carácter que Dios quiere que nosotros tengamos. Job nos dice hoy, ser más grande en lo interior significa que nuestra actitud es mejor que las circunstancias.
la actitud con la que enfrentemos la vida. No importan las circunstancias. La mayoría de gente tenemos buena actitud en buenos tiempos, pero cuando los malos tiempos llegan, tenemos mala actitud. La prueba es si podemos tener buena actitud en malos tiempos, en la enfermedad, en el dolor, en el sufrimiento. Y Job dice, yo no tenía el control sobre mis circunstancias, pero dejé que Dios moldeara mi carácter. Un concepto más de Job: ser grande en lo interior, o sea, crecer en carácter. Esto significa que nuestra fe en Dios debe ser más grande que nuestra visión. Nuestra fe en Dios debe ser más grande en lo que vemos, en nuestro mundo material. Job pudo haber terminado reflexionando: cuando todo parecía sombrío, cuando todo me había sido arrebatado, ya no había indicios de esperanza. Yo no conocía algún consejo de que mi vida iba a mejorar. Aún confiaba en Dios. Job aún confiaba en Dios. Job seguía creyendo en Dios. Y por eso dice Job, yo me negué a maldecir a Dios y morir, como me aconsejó mi esposa. No podía haber esperanzas en mi vida. No veía yo un buen futuro. No podía ver el fin del sufrimiento en mi vida. Pero una cosa sí miraba. Miraba a mi Dios en el sufrimiento, en el dolor. Miraba a mi Dios. Y cada vez que yo miraba a mi Dios, veía el tamaño de mi problema y lo comparaba con el tamaño de Dios. ¿Qué resultaba de esa comparación? El tamaño de mi Dios es mucho mayor que mis problemas. Y de esa comparación yo sacaba fuerzas. Esas fuerzas venían de entender que mi Dios es más poderoso que mis problemas. Dios es más grande que mis problemas. No digas cuán grandes son tus problemas. Di, cuán grande es mi Dios para resolver los problemas. Eso debemos de tenerlo seguro. Dios siempre tiene el control en nuestras vidas. Estamos enfermos, estamos sufriendo, estamos con dolor, pero nuestra fe no va a fallar, no va a faltar en ningún momento. Vamos ahí, estamos en el artículo 42, versículo 13. Job 42, estábamos en el 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo en ceniza. 7. Y aconteció que después que habló el Eterno estas palabras a Job, el Eterno dijo a Elifas temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habías hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, toma 7 becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Vean ahora eso. Dios le está pidiendo a los amigos que presenten sacrificios, y ahora Job orará por ellos, porque de cierto a él atenderé, pero para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron ellos, dice Elifas temanita, Bildad, Sofar naamita, hicieron como el Eterno les dijo, y el Eterno aceptó la oración de Job. ¿Por qué? Por su fidelidad. 10. Y quitó el Eterno la aflicción de Job. Pasó la tormenta, pasó el sufrimiento, y quitó el Eterno la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y ahora vean, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Se acuerdan cuánto perdió? 7,000 ovejas. Ahora Dios le dio 14,000 ovejas. ¿Cómo ven la bendición de Dios ahí?
Versículo 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas las hermanas y todos los que antes le habían conocido. Comieron con él pan en su casa, se condolieron de él, le consolaron de todo aquel mal que el Eterno había traído sobre él. Cada uno de ellos le dio una pieza de dinero, vean las bendiciones, un anillo de oro, más bendiciones, y bendijo el Eterno el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. ¡Ah, qué milagro! Perdí 7, pasé por las pruebas y el sufrimiento, y ahora Dios me recompensa el doble. Tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas, los que habían muerto. Dios le devolvió a sus hijos. Y ahora vean qué más dice. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesia y el de la tercera Karen Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Hijos, nietos, tataranietos, vean la bendición. Los pudo chinear, acariciar, expresarles amor. Y murió Job viejo y lleno de días. Y hoy nos ha dejado grandes lecciones de sabiduría. No definimos qué era el dolor, pero sí cómo superarlo, cómo soportarlo, siendo fieles a los caminos de Dios. ¿Ya? Sabiendo que Dios sí tiene el cuadro completo del porqué de nuestro sufrimiento. Entonces, esta enfermedad que hoy me ataca tiene un propósito dentro de lo que Dios tiene para mi vida. Pero es difícil verlo, entenderlo. Ya. Job no maldijo a Dios, no siguió el consejo de su esposa. Maldice a Dios y muérete. Ese no era el consejo correcto. Los buenos cristianos sabemos que nuestra reputación exterior nunca debe ser mayor que el carácter interno. Como buenos líderes de la iglesia debemos saber que la victoria no llega rápido y fácilmente. Es de luchar. La victoria llegará, pero no con facilidad. Las cosas buenas cuestan. Vale la pena luchar por ellas. En conclusión, hermanos, hemos visto la vida de Job, al principio privado de todo, de su familia, de sus posesiones materiales, pero su fe permaneció firme. Sus amigos quisieron apoyarlo, pero no lo hicieron. Al final vimos cómo Job reaccionó ante Dios, en humildad, con actitud de arrepentimiento. Dios le restaura sus bienes, le restaura su salud, duplica sus bendiciones. Por lo tanto, tenemos que entender, como dice Santiago 5:11, que lo voy a leer aquí, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. Con este propósito entonces ha sido preparada la plática para que nos empoderemos de esa fe, para que nos motivemos a ser fieles en los días difíciles y en los buenos días, ¿sí? Y que nada ni nadie nos pueda separar del amor de Dios. Pablo lo expresó. ¿Tribulación, hambre, persecuciones? No, nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús.